Doctores, muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a este espacio organizado por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, webinar ofrecido por la Asociación Colombiana de Salud Digital, titulado Salud Digital basada en evidencia. Le doy la palabra a nuestro presidente, el doctor Agamenón Quintero. Doctor, adelante. Gracias, Federico. Muy buenas tardes, señor presidente. Eh, para mí, doy la bienvenida a la Asociación Colombiana de Salud Digital y al doctor Juan Pablo Rojas, su presidente, en este webinar para que nos veamos los avances y los retos de la salud digital de esta asociación nueva de sociedades científicas. Es muy importante que nosotros conozcamos los alcances pues, de esta sociedad de salud digital. Doctor Juan Pablo, bienvenido y adelante. Doctora Gamero, muchas gracias por la presentación y la introducción a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas por permitir este espacio de alfabetización sobre el tema. Y bueno, vamos a hablarles un poco sobre salud digital y las generalidades sobre el concepto de lo que es y lo que no es salud digital. Aquí voy a compartir pantalla, denme un momento, por favor. Ahí estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor, la estamos viendo. Perfecto. Entonces damos inicio. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Rojas Sandoval, médico de formación de la Universidad del Norte de Barranquilla y candidato magíster de Sistemas de Información del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente es cofundador y presidente de la Asociación Colombiana de Salud Digital, que es lo que me trae aquí a ustedes a compartirles esta charla. Y bueno, vamos a darle inicio. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y la respondemos. Primero que todo, vamos a entender por qué es necesario tener estos conceptos sobre qué es salud digital y preguntarnos si verdaderamente estamos listos para liderar esta transformación digital. Es clave entender un porqué para entender el problema y la necesidad que hay en el país y en el mundo y por qué aparecen estas tecnologías a darle una solución o un manejo a esta problemática. Ustedes mejor que yo conocen toda la crisis que viene trayendo y arrastrando el sistema de salud, tanto en sobrecostos, en una atención tardía, atención para el paciente, lo que se traduce en un problema constante para incluso nosotros directamente como profesionales de la salud. Entonces, cuando entendemos de que hay un problema de mucho tiempo, necesitamos una solución, necesitamos estar capacitados para entender afrontar esta problemática, y ahí es donde vienen las tecnologías a darnos esa mano y esa solución. Entonces, como para dar una generalidad de la problemática, tenemos costos elevados en el sistema, necesidad de mejorar la eficiencia y la calidad de salud del sistema de salud, una alta demanda de los servicios, la población sigue creciendo, lo cual nos indica que necesitamos mejorar esta cobertura y esta oferta en los servicios, una infraestructura y personal de salud insuficientes. Siempre hemos tenido la problemática de muchos pacientes, agotamiento, el burnout siempre ha estado al lado de nosotros, el burnout. Entonces, tenemos este problema tácito que viene históricamente acompañado. Y es que el sistema de salud ha tenido poca transformación. Hemos sido por excelencia un sistema de salud conservador y muy rígido a la hora de generar un cambio. Entonces, también entre estas cosas nos encontramos con un acceso desigual entre las zonas rurales y urbanas, y cuando encontramos estudios de que si diferentes tecnologías como telemedicina, por ejemplo, telemonitoreo, están más desarrolladas en áreas urbanas que rurales, ahí es donde nos damos cuenta de que no hay una coherencia entre el correcto uso de las tecnologías y las buenas implementaciones. Y vamos a empezar a darles un concepto de lo que es salud digital, según la Organización Panamericana de la Salud. Y
leyendo tácitamente el concepto de definición, el campo de conocimiento y práctica asociado con el desarrollo y el uso de las tecnologías para mejorar la salud. La salud digital amplía un concepto de e-salud para incluir a los consumidores digitales con una gama más amplia de dispositivos inteligentes, equipos conectados. También abarca otros usos de tecnologías digitales para la salud, como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data y robótica. ¿Qué es esto? A grosso modo y a modo muy fácil de entender, la salud digital es esa convergencia entre tecnologías y salud. Es donde terminan esos dos ecosistemas uniéndose para mejorar la calidad de vida del paciente. Siguiendo a esto, no toda tecnología es salud digital. Entonces encontramos que la salud digital va a estar más... El universo es tan grande, o el ecosistema de salud digital va a abarcar dispositivos móviles, mobile health, que son wearables también. Vamos a encontrar cómo todas estas herramientas de social media o redes sociales terminan generando un aspecto positivo y negativo para el uso de los pacientes. Entonces, que van apareciendo nuevas enfermedades y también nuevas soluciones en nuestro orden de ideas. Una historia clínica electrónica es una herramienta de salud digital, la digitalización de la historia clínica, el soporte para la toma de decisiones, estudios de investigación que podamos facilitar. Tenemos a la mano un premio Nobel que se ganó el Nobel de Medicina gracias a usar la inteligencia artificial. Entonces no es un enemigo y sí es un amigo. Entonces, la tarea de esta diapositiva es entender la salud digital como un todo y no como un concepto específico de inteligencia artificial o ciberseguridad. No es una moda, es un concepto mucho mayor de lo que es la salud digital. Y aquí es una tabla muy sencilla de lo que es y de lo que no es salud digital. El uso de las tecnologías para mejorar la salud de las personas con respaldo clínico. Hoy en día nos encontramos con muchas tecnologías que se venden como si fueran la solución, pero no tiene ningún respaldo científico o académico, y nosotros como médicos no vamos a usar una herramienta, quitémosle el nombre de tecnología, una herramienta, si no sabemos que tiene un respaldo por sociedades, científicos, por diferentes entidades que respalden el uso. Y es algo que he venido dándome cuenta de que el ecosistema de tecnología piensa que entrar al entorno de salud es igual que entrar al entorno de finanzas o entrar al entorno inmobiliario. Aquí el riesgo es directamente de nosotros si hay alguna complicación asociada con el paciente. Si esta herramienta no funciona, el riesgo es de nosotros. Por eso nosotros siempre somos muy medidos al introducir cualquier herramienta tecnológica. Sin embargo, se inventó el fonendoscopio, sin embargo, utilizamos un TAC, sin embargo, utilizamos una radiografía. Herramientas integradas a los procesos de atención, historias clínicas electrónicas, inteligencia, telesalud, inteligencia artificial para apoyo diagnóstico. Esas son herramientas que nos van a facilitar la digitalización de los procesos de atención. Son buenas, pero estas herramientas, ya lo explicaré luego, no, un WhatsApp, un Excel, no son una herramienta ideal para usar un seguimiento a un paciente médico. De hecho, es todo lo que no se debe hacer. Ahora bien, un Excel bien estructurado, con una información que discrimine y categorice la información, va a ser mucho más útil que un Excel desorganizado. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer texto libre por facilidad, por la urgencia, por el mismo ritmo de trabajo que tenemos, y hacemos las cosas como más rápido puede ser, pero son cosas que debemos de ir entendiendo que va a ser mejor en el mediano o largo plazo que en el corto genera más daños. Tenemos que tener sistemas diseñados con criterios de seguridad, ética y privacidad. Eso es una buena solución tecnológica, que tenga estos respaldos en seguridad de la información. Y seguridad de la información, estamos hablando de que la información no se pueda vulnerar, no se pueda editar, no se pueda robar, de quiénes son las personas que puedan ver esa información privada. Hoy en día, y ponemos el ejemplo de WhatsApp, lo traemos a mano, es muy fácil hackear un sistema de WhatsApp. Y estas aplicaciones sin validación clínica ni protección de datos no son útiles ni seguras para el paciente. Así como no usamos un equipo contaminado porque no es útil ni seguro, no podemos utilizar herramientas seguras. Debemos mejorar los procesos. O sea, salud digital son procesos clínicos y administrativos basados en datos estructurados e interoperables. Ya les explicaré el concepto de interoperabilidad. Y no son sistemas aislados que no se comunican entre sí.
y es la realidad de los países latinoamericanos, incluso en otras partes del mundo también, en donde encontramos estas lagunas de información que la historia clínica está fragmentada. Entonces el equipo de laboratorio tiene un sistema que no está conectado con la historia clínica electrónica, que el equipo de imágenes tiene un sistema que no está conectado. Y entonces cuando estamos en nuestra práctica diaria, perdemos mucho tiempo en buscar la información de una imagen o buscar la información de un laboratorio. Y eso es lo que, esos micro pedazos de tiempo. Aquí está haciendo podemos perder el rumbo de la atención. Tecnología acompañada de formación y cambio cultural del personal de salud, y esto es uno de los retos más grandes que tenemos. El reto no es tecnológico, el reto es humano, el reto es meramente cultural, de transformación cultural, de nosotros cambiar nuestro mindset y entender de que tenemos que ser más dispuestos a utilizar estas tecnologías. La digitalización impuesta sin capacitación y generando rechazo o mal uso no va a tener ningún éxito. Y si es salud digital, la toma de decisiones apoyadas por evidencia, algoritmos validados y datos en tiempo real. Depende de nosotros mismos esa validación de las herramientas. Y ha sido un problema que el ecosistema ha traído. Estaban creando estas soluciones en entornos, en black box que se le llama, o en cajas cerradas, y no tenían esta participación de equipos multidisciplinarios que pudieran apoyar y desarrollar estas soluciones con una mirada más inclusiva, que incluya pacientes, que incluya médicos, prestadores, a todo el ecosistema. Esta tabla, el uso del adecuado, y se ha visto el uso adecuado de las tecnologías en salud mejora la eficiencia y la calidad de atención del paciente. Y esta es una tabla comparativa de cómo era la medicina tradicional y a dónde estamos hoy, y muy seguramente hacia dónde vamos. Con esto la medicina ya cambió. Que nosotros lo entendamos y lo hagamos es otra cosa, pero la medicina ya cambió. Antes hablábamos de un trato directo médico-paciente, la relación. Hoy tenemos una interfaz paciente-médico-máquina. Nosotros siempre estamos digitalizando la atención de la consulta. Ya es raro, dependiendo del lugar, tener una historia clínica a mano. Y si es así, en algún proceso de esa historia clínica va a llegar a digitalizarse. Antes se basaba el cuidado de la atención con base a la experiencia y a los flujos de trabajo del médico. Hoy en día no, la salud digital nos permite una atención personalizada, una atención precisa, tener unos flujos de trabajo mucho más amplios con screening masivos, diagnósticos asintomáticos con estados preclínicos, probabilidades de diagnóstico, medicina preventiva, decisión para la toma de soporte. Entonces, nos damos cuenta cómo estas comparativas ya están en nuestro día a día y, y, y los estamos usando. Ya usamos estas herramientas. Quizás inconscientemente llegamos a usarlas desde hace años, incluso en pandemia fue el boom, donde utilizamos muchas de estas herramientas que, que sirvieron para darle un buen uso a la problemática que estábamos viviendo. El punto de atención, antes el paciente iba al centro de atención y tenía esa atención médica o de laboratorio que necesitaba. Hoy en día la salud digital nos permite ir al paciente, ir a ese punto de atención por medio de una buena conectividad. Antes la información era mente institucional. Entonces la data, la propiedad era de la institución, y que el paciente llegara a recuperar esa data era muy difícil, o procesos de semanas para poder recuperar una historia clínica. Hoy en día se sabe que la data es compartida, incluyendo al paciente, y el propietario es del paciente, ¿no? Pero lo que es clave aquí es entender que la data no es solamente de una institución o de un prestador o de una sola persona, sino que son múltiples actores los que hay de la información y ponen centrado al paciente en esta problemática. Antes el médico era el jugador central para la toma de decisiones de diagnóstico y prescripción del tratamiento. Hoy en día el médico es más un consultor, una guía, un colaborador en esa toma activa de decisiones del paciente. Entonces ya nos vamos dando cuenta cómo ha cambiado y ha evolucionado la atención en salud y la digitalización de los procesos. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano. ¿Y hacia dónde vamos? Trayendo en cuenta todas estas digitalización de los procesos,
Y es que nosotros nos basamos en la mayoría de la atención médica es en los laboratorios, en los diagnósticos, recordando que el diagnóstico es meramente la anamnesis, la conversación con el paciente. Sin embargo, hoy en día encontramos que existen diferentes compañías y diferentes tendencias a utilizar wearables, y ahí es donde traía los dispositivos electrónicos, medical device, en donde vamos a censar toda esta información. Y el censo de toda esta información de un conjunto del todo es donde empezamos a tener eh, conceptos como gemelos digitales. Entonces ya vamos a tener toda esta información del paciente en, en una nube, en un servidor, en el que podemos armar modelos predictivos con medicina personalizada. Y ya existen medias inteligentes, chaquetas inteligentes, relojes inteligentes, cepillos de dientes inteligentes. Entonces, la realidad ya está y cada vez va a ser mucho mayor. Solamente estamos viendo la punta del iceberg y, y lo que se nos viene es muy grande, y es por eso que el objetivo de esta reunión es entender cuán importante es que nosotros estemos capacitados en la transformación digital. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que usamos estas herramientas en el día a día. No va a haber una transformación digital sin un personal digitalmente alfabetizado. No hay coherencia si no estamos formados. Nosotros estamos en la primera línea, como bien se decía en pandemia, y y siempre vamos a estar en primera línea en la atención en salud. Es por eso que necesitamos tener estas competencias básicas en la atención. Así como aprendimos que el lavado de manos era esencial para la seguridad del paciente en cualquier entorno, los procesos de digitalización es igual. Es una habilidad más que tenemos que aprender para mejorar y crecer nosotros profesionalmente en ese desarrollo como para el cuidado de la atención médica. Esta tabla es un estudio de McKinsey Company que lo que nos muestra es cómo ha venido la FDA aprobando anualmente, aprobando soluciones que tengan inteligencia artificial o machine learning, y la tendencia es al alza. Y esto fue hasta el 2023, donde vemos cómo todas las aprobaciones han sido en aumento. Una vez más el mercado nos reafirma la tendencia de que esto llegó para quedarse, de que esto va a seguir en desarrollo, y en medicina el que no está en constante actualización está en problemas. Entonces, es una tendencia y tenemos que saber leerla para poder darle un mejor uso. Esta gráfica de los hiperciclos de la tecnología se usa en todas las tecnologías. Esta puntualmente habla de las 50 tecnologías más emergentes. Lo que quiero de esta gráfica y que se queden de ella es el proceso y la evolución de todas las tecnologías. Y es para que tengamos ese pensamiento crítico de que no toda solución tecnológica es salud digital o va a llegar a masificarse para toda la población. En el eje de las X, principalmente el tiempo, y en el eje de las Y, expectativas. Y explicando esta curva, vemos cómo todas las tecnologías nacen en la subida y llegan a ese pico de moda, de tendencia, de marketing, en donde se habla mucho de esa tecnología, pero a veces empieza otra vez a bajar la curva y empiezan a desaparecer algunas. No todas van a llegar a ese proceso, y esta zona de penumbra es las que salen de aquí, es las que van a entrar en ese proceso, en esta meseta, en donde van a verdaderamente a llegar a un proceso de masificación. Y esto es lo que quiero que entiendan, que no toda tecnología va a llegar a masificarse. No toda solución tecnológica va a ser útil para el paciente, ni va a ser práctica para nosotros, porque además tienen que haber esos diferentes actores o diferentes, sí, actores que puedan facilitar el uso de la tecnología y que sea útil esta tecnología. Entonces, como para ir cerrando este módulo de salud, de conceptos y generalidades, quiero que nos quedemos con que la salud digital es un ecosistema múltiple que incluye diagnóstico digital, que incluye diagnóstico terapias digitales, soporte para el cuidado de la atención, monitoreo de pacientes, dispositivos médicos, historias clínicas electrónicas o sistemas clínicos en general, infraestructura,
que es un todo lo que es salud digital. ¿No hay un problema? Aquí. Pero y entonces se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacemos eso? En el 2021, la Organización Panamericana de la Salud sacó un documento que lo llamó los 8 principios rectores para la transformación digital. Un documento guía, como una hoja de ruta muy general en el pleno 2021. Hoy en día hay cosas por agregarles y con esto quiero ponerles un ejemplo para que entiendan qué es cada una de estas componentes. Conectividad universal, y se habla mucho y está muy asociado al octavo, y es infraestructura, y por eso algunos países o la tendencia es que tengamos fibras de 5G, que tengamos una buena cobertura universal, por eso están mandando satélites al espacio para poder tener una mejor conectividad, y es parte de ese proceso de globalización. No sé si alguno ha tenido algún paciente en el que está en plena videollamada y porque compró solamente 5 minutos para tener internet, se le cortó la videollamada en plena conversación y no pudo hacer un diagnóstico. Eso es una buena conectividad, poder tener una conversación fluida y un diálogo constante como lo estamos teniendo ahora. Bienes digitales. Entonces, ¿qué son bienes digitales? Son estas mismas soluciones que son abiertas al público, que terminen dándole un valor a las personas. Son soluciones de códigos abiertos, es decir, cualquier persona puede llegar a trabajar o a usarlo. Un ejemplo cercano y para familiarizarlo, la versión gratuita de ChatGPT o OpenAI es la democratización del acceso a la información. Hoy en día cualquier persona puede acceder a una información. Antes lo más cercano era ir a una biblioteca. Después apareció Google. Hoy en día tenemos un procesador de información mucho más amplio y terminan siendo bienes digitales públicos. Entonces, lo que promueve la Organización Panamericana de la Salud es, tenemos que crear estos bienes digitales que las personas puedan, ¿no? Por lo menos un algoritmo que si estoy en la Amazonía, pueda poner la imagen que tengo de la placa de toras y ayudarme a un diagnóstico si no tengo la competencia. Esos son bienes digitales. Salud digital inclusiva, acelerarse una salud digital inclusiva con énfasis en los más vulnerables. Y ayer revisaba un artículo sobre la equidad de la salud. ¿Estamos dejando a las personas fuera o verdaderamente estamos siendo inclusivos? Y esto es clave en entender cómo a veces una persona ciega, que no puede ver, hace un pedido por una aplicación de comidas. A veces son preguntas que no las tenemos tan familiarizadas en el día a día porque no es nuestra problemática cerca, pero son personas que están constantes. Un adulto mayor tiene más resistencia al uso de la tecnología y no podemos, porque él no usa la tecnología, dejarlo por fuera. Sencillamente tenemos que tener personas que lo capaciten o permitirles continuar con su proceso a papel o a mano y en algún punto digitalizarlo. Pero no podemos ser exclusivos en este proceso de digitalización. No debemos. Interoperabilidad. Como bien nombraba, es clave la interoperabilidad y esto mejora costos en la atención, mejora costos en los hospitales, incrementa valor en el paciente. Pero ¿qué es la interoperabilidad? El clásico ejemplo es cuando nos llega una paciente embarazada con el folio y la carpeta de 100.000 documentos y se le perdió un VIH, pero estaba en el hospital A porque ya se venía atendiendo en el hospital A hace mucho tiempo. Entonces, estamos nosotros en el hospital B y no tenemos esa información. ¿Y cómo llegaríamos a tener esa información? Técnicamente, en salud digital necesitamos el uso de estándares. Así como tenemos un gol estándar para hacer un diagnóstico, necesitamos adaptarnos a un gol estándar en interoperabilidad y todos ponernos de acuerdo para que eso se pueda compartir la información entre las diferentes instituciones. Eso es un concepto general, poder compartir la información, poder tener un estándar compartido, usar todos el mismo lenguaje de compartir la información, porque esto mejora los procesos. Derechos humanos. Cuando empezaron a salir estos algoritmos nos dimos cuenta de que estaban sesgados. Hoy en día todavía siguen sesgados porque no estaban bien alimentados. ¿Qué es alimentados? Estos algoritmos se alimentan de información de bases de datos para poder crear modelos predictivos. Y si enseñamos un algoritmo a que solamente hay población blanca, obviamente va a tener un sesgo con la población de color. Y así es una generalidad. Sean con asiáticos, sean con personas con malformaciones, sean con personas de cualquier diferencia que tengan,
no podemos permitir que estas personas queden vulnerados sus derechos porque también hacen parte de un todo. Inteligencia artificial, y es precisamente que es el boom que ha habido, es el mayor boom mediático que hay actualmente, y es lo que todo, en su mayoría, estamos asociando a la salud digital, y es el concepto a desaprender y aprender. Inteligencia artificial es una de las tantas áreas de la salud digital o de soluciones que nos permiten crear modelos predictivos, crear soluciones automatizadas para facilitar estos procesos. Pero si la solución no está bien diseñada, obviamente no va a generar ningún valor. Seguridad de la información. Es clave entender cuán importante es la seguridad de la información, porque en el mundo cibernético los datos de sanidad son de mayor valor, son costosos en el mercado negro de la ciberseguridad. Y es porque son datos sensibles. Y si nosotros no entendemos que compartirle nuestra contraseña de usuario al interno o al residente o a cualquier persona para que haga la historia clínica o la nota a nombre mío y que eso pueda generar una vulnerabilidad, pone en riesgo al paciente, pone en riesgo a la institución, pone en riesgo al médico que está cediendo esto. Y son estos pequeños hábitos, que son hábitos en seguridad, donde nos permiten tener una mejor infraestructura de seguridad. El año pasado tuvimos varios ejemplos de hackeos a Sanitas, Keralt y Audipharma, y van a seguir pasando, lastimosamente, porque todavía no somos conscientes de esta problemática, ni tampoco tenían planes de contingencia para evitar este tipo de situaciones cuando se presentaron. Hubo pacientes que tuvieron que regresarse a sus casas sin ningún tipo de atención, y lo que les generó más costos, retrasos en la atención, etc. Entonces, el ejercicio es verlo como un todo. Y bueno, en arquitectura de salud pública es esto mismo o este todo enfocado en la atención para prevenir enfermedades de salud pública, tener una buena cobertura a todo el país, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde voy en el concepto de que hay oportunidades hoy en día en el 2025 de que esto se quedó corto? Y es algo que no está escrito acá, pero sí es clave que tengamos nosotros en el radar, y es la transformación cultural y la alfabetización digital. No va a haber, si nosotros no nos educamos, que debe ser el principio rector de todo esto, es la alfabetización. Nosotros tenemos que educarnos para entender cómo vamos a usar en nuestra práctica diaria este uso de estas herramientas. La transformación cultural es estar dispuestos a que pueda ser diferente o de que haya una mejor manera a la que ya lo estamos haciendo. Y es precisamente eso en lo que el verdadero reto, el reto es humano, no es tecnológico. En esta diapositiva, en esta charla o en esta tabla, es un artículo también de McKinsey reciente de este año, en el que ya se empezaron a utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial en la práctica, y se hace una encuesta a 150 actores de los evaluados, estos en Estados Unidos puntualmente, pero lo que empieza a demostrar esto es que sí hay una efectividad, una eficiencia en el área administrativa, sí tenemos una efectividad. Entonces, entender de que la tecnología es efectiva dependiendo de dónde se use y el tipo de tecnología a usar es donde nos va a generar el valor. No toda tecnología se utiliza en todos los lugares. Y eso es como el concepto de una charla de un colega que decía el Ferrari en la selva. No es que esté mal, es que no está en el lugar indicado. Aumentó la eficiencia en lo administrativo, aumentó la productividad clínica y mejoró el patient o member engagement, la adherencia del paciente o al miembro. Me quedaré con estos tres porque quiero que entendamos que sí hay valor en el uso y en la implementación de estas herramientas. Incluso para las empresas aumentaba, y en el mediano plazo veían un ROI, un retorno a la inversión muy rápido, que es el principal queja de las empresas. Es que esto no genera ROI, es que esto no genera retorno rápido, que estamos con los sobrecostos y las carteras vencidas. Bueno, esto podría impactar positivamente en esa problemática, pero tenemos que estar dispuestos a que haya una transformación o a que haya una mejor forma de hacer las cosas. Para ir cerrando entonces, ¿qué es lo que necesitamos en la historia clásica de un profesional formado versus un profesional no formado? ¿Qué va a pasar? El profesional formado no va a tener las herramientas claras, no va a tener las habilidades, los conceptos para poder manejar una situación con un paciente que llega con una USB con la información médica, si es acierto, a diferencia de uno que sepa utilizar
análisis de datos y que pueda visualizar un tablero de información con la historia clínica del paciente. Porque por muy clínico que seamos, la información nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces vamos a tener necesitamos competencias en la adopción a nuevas tecnologías, necesitamos competencia en revisar datos de calidad, necesitamos buenos hábitos en la seguridad de la información, necesitamos estrategias efectivas para los aprendizajes en habilidades de estos. Y no es fácil, evidentemente. Nos vamos a encontrar con resistencia al cambio, nos encontramos con que hay poco tiempo, nos encontramos con que las instituciones no tienen el acompañamiento que se necesita para poder formar a estas personas. Incluso en este artículo que se evalúa a los staff, al staff en un proceso de implementación de un sistema de información, cómo fue esa adaptación o esas actitudes para la respuesta de esta implementación. En este estudio se evaluaron, si mal no recuerdo, eran 405 personas y los datos concretos interesantes que arrojó este estudio es la alfabetización digital en el 70-80% de las personas se sentían seguras o confiadas de usar la computadora, el email, los smartphones. Y eso es bueno porque las personas tienen una disposición a usar, se sienten seguras, hay una confianza y la confianza es lo que nos genera adherencia a algo. Y es base, pero aún existe una proporción significativa con baja preparación. Es decir, es bueno saber que las personas confían, todavía estamos con mucha necesidad de seguir formando a las personas. Ansiedad tecnológica, y es como toda herramienta que se empieza a usar, nos genera ansiedad al usar un sistema de información. Si estábamos en un proceso de historia clínica manual y vamos a pasar a un sistema de digitalización, esto nos va a generar algún tipo de ansiedad. Y en todos los casos pasa eso. Siempre que vamos a aprender a manejar, nos va a generar un poco de ansiedad que nos vayamos a estrellar. Cuando vamos a utilizar un endoscopio, un laringoscopio, también nos genera un riesgo que nos vayamos a lastimar al paciente y se nos complique, etcétera. Entonces, entender que necesitamos un soporte emocional, técnico, personalizado para poder acompañar estos procesos de implementación. No es solo poner una tecnología en el hospital o en cualquier lugar y que eso evolucione. Como dato curioso de este estudio, los médicos de mayor de 50 años mostró significativamente menor uso y confianza en el TI. Hay una resistencia al cambio, es normal entender eso. Y hay que ofrecer una mejor formación y adaptación a estas personas para que sea más fácil entender el proceso de transformación digital entre pares. Y los que tengan una mayor experiencia, acompañar este proceso. Incluso en este mismo estudio, el personal clínico fue de los que menos participó. Nada más fueron 25 o 50 personas los que participaron clínicos por escaso tiempo en esa disposición. Entonces, necesitamos incluir a estas personas en estos estudios porque si no, no vamos a saber la problemática a la que estamos tratando. Y necesitamos estar dispuestos a ser parte. Diferencias entre el rol, por rol clínico y no clínico. Henry, ¿tienes el micrófono abierto? El personal clínico reporta menor facilidad de uso, más ansiedad y menor percepción de la flexibilidad. El administrativo tiene menos estrés, digámoslo de alguna manera, y se adapta más rápido a estas tecnologías. Nosotros en el estrés del día a día, en la necesidad de atención rápida y volumen de pacientes, si no nos da este mismo ritmo de vida que llevamos en la atención, nos va a generar más ansiedad, nos va a generar mayor resistencia. Entonces necesitamos entender eso, entender que la formación o la adaptación tiene que ser personalizada y en un proceso muy paso a paso. No va a ser igual como el desarrollo de las tecnologías. Actitudes hacia los sistemas de información en general son positivas, hay una utilidad, se percibe como útil las herramientas, pero no hay facilitadores de las organizaciones ni condiciones de soporte, lo que les estaba comentando. No es poner una tecnología y decir que se entiendan cómo la desarrollen, sino que hay que generar todo un proceso de acompañamiento y de formación post-implementación para que pueda tener los conceptos, para que pueda tener la efectividad que estamos esperando de cualquier proceso de adaptación. Aceptación tecnológica, el modelo predice bien la intención de uso, el grupo menor de 50 años puntúa más alto todos los dominios, excepto la compatibilidad de los sistemas. En general, las personas jóvenes tienen mayor
facilidad para el uso de estas herramientas. Entonces, es clave entender cómo tenemos esta resistencia y esta necesidad de poder capacitarnos a nosotros como líderes en nuestras instituciones, porque somos nosotros los que vamos a generar este cambio y esta buena utilidad de las herramientas. Fue más rápido de lo que pensaba. Red de líderes clínicos en salud digital. Aquí la propuesta y la invitación es, necesitamos crear una red de salud digital y que tenga líderes, personas que tengan capacidad y criterios de decisión, tomadores de decisiones, para que en cada una de las áreas de especialidad de las asociaciones pueda empezar a implementarse paso a paso y paulatinamente estos conceptos y estos espacios de formación. Recordemos, quiero dejar este mensaje, el valor de la tecnología no es quitarle el trabajo a nadie, es fortalecer las relaciones humanas. La tecnología bien utilizada nos va a facilitar mucho la atención médica y nos va a quitar el burnout con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a ustedes, espero esta información les haya servido. Si tienen alguna duda, aquí tienen mis canales de contacto y de la asociación. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responderlas. La doctora María Fernanda tiene su mano levantada. Okay. Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Me gustó mucho la charla, doctor, muchísimas gracias por lo que nos enseñó, pero sí tengo una duda grande y es que personalmente yo, por ejemplo, les pido a mis pacientes que me digan cuántos pasos hacen y actualmente con los celulares inteligentes, como que eso es muy fácil cuantificarlo, ¿verdad? Entonces me dicen, no, hice 3.000 pasos, hice 10.000 pasos y es una manera real de saber cómo está la actividad física o qué tan sedentarios son los pacientes. Sin embargo, vemos que cada vez salen más aplicaciones, salen más desarrolladoras y, o sea, ¿con qué aplicaciones realmente podemos contar o cómo saber si una aplicación tiene el suficiente respaldo científico para poder apoyarnos en ella? Por ejemplo, también para los niños, cada vez salen más monitores de saturarlos, de mirar la frecuencia cardíaca en mediecitas, en camisas. Vamos a ver más allá, no tienen como la validez de las asociaciones científicas y cuando ellos se mueven se pierden los sensores. Promocionan también dispositivos para como predecir la epilepsia, pero realmente esto no tiene toda como el respaldo de las asociaciones de neuropediatría. Entonces, hay mucha cosa que está saliendo, hay mucho recurso tecnológico, pero ¿cómo sabemos realmente con cuál podemos contar, cuál no podemos contar y cuál está certificado? Muchísimas gracias. Sí. No, gracias a ti por la... Eh, eh, Sí, doctor. Juan Pablo, aló, Sí, sí, lo escucho. sí, sí, muy interesante esto de la salud digital, definitivamente, como dice la doctora María Fernanda, sí, están saliendo cada vez más monitores para el control de las diferentes enfermedades que uno quiere buscar. Esto es bueno porque para allá apuntamos y yo creo que para nosotros como sociedad científica es excelente tener una asociación dedicada a esto y que sé que vamos a tener que hacer otro, otro webinar, ya sea incluso de nosotros hacemos en Bogotá ¿cómo se llama? El gremial. Hay que incluirlos en los congresos porque es algo que tenemos que saber. Y nosotros, como sociedad científica, buscar el consenso de los diferentes, ¿cómo es? Diferentes monitores que se están utilizando para esto. Por ejemplo, ahora en el asunto de esta crisis de salud, hemos tenido y tenemos pensado y se ha hablado con el gobierno, con la superintendencia, de nosotros apoyar al gremio, a los médicos de los territorios, donde no hay especialistas, sobre el plan de atención básica, ya sea inteligencia artificial, o sea, por los cursos, o sea, sobre las sintomatologías que traen los pacientes a la consulta de un pie diabético, pues se me ocurre. Entonces, para que no exista la demora,
de ese médico con ese pie diabético en las regiones, mandarlo oportunamente a un hospital de segundo nivel donde le pueden hacer el manejo. Y eso debe ser a base de la ayuda tecnológica, porque se usó nosotros en sociedad, en cuidado intensivo, lo utilizamos, hicimos mucho teleapoyo a las unidades de cuidado intensivo donde no había especialistas y funciona. Yo creo que tenemos que hacer un consenso de sociedades científicas de todas las asociaciones en base a el criterio o la evidencia clínica que tenga, porque esa la vamos a dar nosotros, María Fernanda, no la vamos a encontrar hecha. Tenemos que escribirla, tenemos que hacerla nosotros y puede ser una tarea, Juan Pablo, que podemos hacer con sociedad, con todas las asociaciones las que quieran pertenecer, entrar a eso, hacer un consenso nacional sobre las diferentes especialidades y los diferentes monitores o tecnologías digitales que hay para diagnóstico de las enfermedades desde un principio. Puede ser, o sea, eso hay que seguirlo hablando y hay que seguirlo mostrando a todos los presidentes de las diferentes sociedades. Gracias, Juan Pablo. Muy bien. No, gracias a usted, doctor, apoyando lo que usted dice es total. Esto es transversal, esto es completamente, va a atravesar todas las especialidades, desde medicina general hasta las 5 especialidades que pueda tener alguien. Entonces, entender de que esto es un ejercicio colaborativo de toma de decisiones para la mejoría de los pacientes. Y ya hay casos de éxito, como usted bien dice, en pandemia fue el más cercano, y hay instituciones y startups que están trabajando en proyectos de valor donde hay atención remota, completamente digital, desde de un modelo de atención básica, laboratorio remoto, atención remoto, hay acompañamiento de una persona de la comunidad en donde se le facilita una capacitación mínima para poder manipular las máquinas y puede haber una atención, un telemonitoreo remoto. Ya existen casos de éxito y seguramente va a ser de valor que los compartamos en algún otro espacio. María Fernanda, por darte alguna respuesta a ti, lo que te puedo sugerir es, efectivamente, no hay un estándar todavía de cuáles son las aplicaciones que debemos de usar, porque si nos ponemos a preguntarles a estas empresas cuáles son sus estándares de seguridad de la información, cuáles son sus estándares de interoperabilidad de la información, cuáles son sus componentes técnicos, seguramente no lo tienen. Seguramente fue una startup que vio una oportunidad y lo desarrolló y está bien. Y ahí es donde va el otro pedazo de la historia. Si a ti como médico y al paciente les está sirviendo para mejorarle la toma de decisión, por el momento úsala. O sea, te va a servir a ti, le va a servir al paciente. Eso es un buen valor de la tecnología. Pero en el otro lado de la moneda tenemos que nosotros ponernos de acuerdo y decir, bueno, listo, estas aplicaciones que van a estar necesitan que tengan estudios de investigación. Necesitamos respaldo científico en esto, porque no puede ser cualquier software que aparezca puede entrar al mercado por todos los riesgos que esto compromete. Entonces, a modo práctico, si te está funcionando, continúa usando. Si le mejora la vida al paciente, úsalo. A futuro sí necesitamos ser más críticos y darle un estándar, ponerles un estándar a estas soluciones tecnológicas que van a seguir populando en el sistema, van a seguir apareciendo muchas. Juan Pablo, una pregunta. Estas tecnologías entran por INVIMA, ¿verdad? Señor, No, entran por INVIMA, no. Las INVIMA tecnologías. no le ha parado muchas bolas a esto. Hay unos componentes sobre algunas áreas que quieren empezar a trabajar, pero lastimosamente no tengo muchos comentarios positivos al respecto. Ya. Es que como nosotros estamos en conversaciones con INVIMA para un consenso que vamos a hacer de medicamentos y ese y otros asuntos. Sería bueno que en la próxima reunión que yo tenga allá puedan asistir ustedes y presentarles las cosas de salud digital, porque hay que hacer los consensos, hay que meternos en todo. Seguramente, cuente con nosotros en eso. Ok, está bien. Buenas noches a todos. Yo soy Henry Tobar de Endocrinología y de Hola, verdad que Henry. a nosotros nos ha aportado mucho, sobre todo en los monitoreos continuos de glucosa, y de hecho en la pandemia los laboratorios nos colaboraron para introducir en algunas UCIs
y utilizarlos para evitar el riesgo de contagio. Y pues en diabetes lo hemos hecho y se han hecho ya estudios con estas aplicaciones y las hemos ido validando poco a poco y esas tienen registro en INVIMA. Entonces yo creo que en la medida en que hayan aplicaciones útiles se pueden validar y hacer que obviamente el INVIMA previo a validación se aprueben, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, INVIMA tiene algunos procesos para el registro de estas soluciones que incluyen datos. Es muy genérico los criterios que está teniendo INVIMA y habla más sobre la ley 1581 de privacidad de la información, de seguridad de la información. Es más donde se está metiendo. Igual es muy general. Por eso comparto en que debemos de ser más críticos en cuanto a estos criterios que le vamos a poner a los software. INVIMA está crudo todavía en este proceso si lo comparamos con exterior, por fuera del país. Ok, Federico, Sí, señor. Federico, hay que hablar crear en la junta directiva que vamos a tener al final de mes, Sí. que haga el comité de salud digital para que entren todas las especialidades como la de Henry, como cualquier otra que necesiten esa tecnología para mejorar el diagnóstico del lado y tener una base, un consenso de sociedades científicas para ir al INVIMA y tener control también de eso ya para que no todo el mundo se ponga a hacer cosas sin evidencia científica. Entonces yo creo que ese comité de Federico hay que hacerlo. Y se le pasa a todos los presidentes que pueden asistir a crear el comité y que esté el doctor Juan Pablo con su personal de salud digital, porque vamos a necesitar eso, lo vamos a necesitar. Perfecto. ¿Oíste? Cumplimos. Ok, Federico, lo que necesites cuenta con mi apoyo para la creación del comité. Es clave que tengamos esos espacios. Todas las asociaciones deben de tener alguna solución o una necesidad que se puede crear fácilmente. Y bueno, apoyarlos en ese orden de ideas, poder acompañarlos en eso. Bueno, perfecto. doctor Juan Ok, Pablo, en el formulario de registro, entre las preguntas, tenemos una que puede aplicar ahorita ya que estamos finalizando el tiempo, y es la siguiente. Si un médico quiere empezar a liderar procesos de salud digital en su institución, ¿por dónde le recomendarías comenzar? Si un médico quiere empezar en los procesos de digitalización, En su institución, ¿por dónde le recomendarías comenzar? mm, mira, no se trata de... El primer paso es pedir en qué nivel de transformación cultural está la institución. Va a ser ese primer paso, porque llegar con una tecnología nueva a la institución y no estamos dispuestos a generar un cambio, lo primero que nos vamos a encontrar es una resistencia. Es encontrar esos primeros early adopters o adaptadores tempranos que nos faciliten este desarrollo de las tecnologías. Y un proceso sencillo es eh, entender cuál es el problema y encontrarle la solución a la medida. Empiece a ver cuál es el dolor que están teniendo los pacientes, cuál es el dolor en el servicio, si el paciente lo que quiere es tener su historia clínica siempre consigo, si quiere tener toda la información a la mano. Y va a ser estos primeros médicos van a ser esos primeros emprendedores dentro de las instituciones. Y algo que yo no compartí aquí, pero es clave que entendamos la importancia de los departamentos de informática médica en los hospitales. Son conceptos nuevos que todavía nosotros no estamos teniendo o no hay en Colombia, pero es clave porque son estos departamentos los que nos van a permitir darle valor a toda esta información y a conectar y a interconectar todos estos sistemas. Como respuesta es entender el problema que está teniendo el hospital y buscar la tecnología que se pueda ajustar a resolver ese problema. No es traer una tecnología, sino es entender el problema para buscar una solución. De acuerdo, ahí el liderazgo médico tendrá un papel importante. Somos nosotros los que usamos las herramientas. Sin nosotros esto no va a haber ningún cambio. Por lo que vamos a encontrar es más resistencia, más sobrecostos, más problemas. Y sí o sí esto va a suceder. O sea, lo que va a cambiar es la voluntad de nosotros y el tiempo en el que suceda. Con una facilidad y nosotros mayor disposición, obviamente va a ser más rápido, con mayor resistencia sin
poca alfabetización, con poca alfabetización, va a ser más lento el proceso, pero va a suceder. Ok. Bueno, muchas gracias. Doctor Agamenón. Bueno, si no hay más preguntas, yo agradezco a todos los presentes la asistencia. Juan Pablo, gracias. Tenemos que hacer otras reuniones, definitivamente, porque esto hay que hacérselo saber a todos los 75 asociaciones que conozcan esta alternativa con esta crisis que estamos y no sabemos para dónde vamos, pero es importante No, saber claro. qué hacer. Y si nosotros no estamos metidos en el proceso, no salimos en la foto, estamos muertos. Sí, Así es, hay que estar presente para poder hacer ruido, como dicen por ahí. El que no hace ruido no se entera que existe. Y sí. siempre va a ganar el más visible que el más inteligente. Así Ah, que bien. Entonces les agradezco a todos que tengan una buena Semana Santa, coman bastante icotea y arroz de frijoles. un gusto a todos. Gracias por Gracias, compartir. Federico. Gracias. Una feliz Gracias, noche. Franklin.